¿Listo? Ahí va. Eh, bueno, nada, hoy vamos a estar viendo algunos ejercicios tipo parcialito. Es el tan esperado taller preparcialito 2, así que nada, espero que les guste. Primer ejercicio, lo que, lo que pide es obtener las claves de un ABB. ¿Sí? Es el ejercicio 11 de la guía. Lo que dice es implementar una primitiva para el ABB que devuelva una lista con las claves del mismo. Ordenadas, voy a agarrar el puntero, ahí va. Ordenadas tal que si insertáramos las claves en un ABB vacío, dicho ABB tendría la misma estructura que un árbol, que el árbol original, ¿no? Bien, cosas a notar. Siempre, como en todos los ejercicios, fíjense que tiene una primitiva en una función, que es decir, podemos acceder a la estructura interna, estamos del lado de Alan. Y nos dice que tenemos que devolver no en cualquier orden, sino en el orden tal que si insertamos en ese orden, eh, tenemos el mismo ABB que el original, ¿no? ¿Se acuerdan qué, qué ordenamiento nos sirve, digamos, qué recorrido nos sirve para este caso? Acá Gastón dice preorder. ¿Están todos de acuerdo? Bien, acá Santiago también dice preorder. Bien, están de acuerdo y Leo dice que está de acuerdo. Así que perfecto. Sí, para los que no se acuerdan, lo repasamos, eh, pero justo lo habíamos visto en la clase de recorridos, era uno de los ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, este árbol, ¿no? ¿Cómo nos quedaría el inorder? Y el inorder, en este caso, es fácil, porque si se fijan, bueno, es una B, entonces en definitiva va a estar ordenado por las letras estas, ¿no? Que son las claves. Así que va a ser A, D, E, M, O, T, U, ¿no? Después, el post-order, bueno, acá el repaso de cuál es cuál. El in-order, primero se recorre toda la parte izquierda, después el actual, después toda la parte derecha. Post-order, eh, toda la izquierda, después toda la derecha y recién después la actual. O sea, primero recorremos los hijos y después el padre, o el actual. Y en el preorden al revés, primero recorremos el actual y después los hijos, ¿no? Entonces, como les decía, el in-order les va a quedar fácil porque el orden va a estar ordenado alfabéticamente, ¿no? El post-order, ahí sí van a tener que fijarse más o menos, pues bueno, vienen acá y van a decir, bueno, en lugar de recorrer este, antes de recorrer este, tenemos que recorrer los dos hijos, ¿no? O sea, recorremos este, después recorremos y digamos, recorremos todo esto y después recorremos todo esto. Entonces, cuando venimos a recorrer este, decimos, bueno, antes de recorrer este, tenemos que recorrer todo esto. Entonces, primero recorremos esto. Decimos, bueno, recorremos A. Antes de recorrer este, recorremos este, recorremos D. Después venimos acá y decimos, bueno, antes de recorrer esto, tenemos que recorrer todo esto. Bueno, ahí recorremos. Antes de recorrer este y después este. Entonces, ahí recorremos U, después recorremos T, después O y recién ahí después recorremos M. Y en el pre-order, al revés. Primero ya lo primero que recorremos es el actual y ya después podemos recorrer los hijos. Entonces decimos, bueno, vamos al subárbol izquierdo. Cuando me paro acá decimos, bueno, ya puedo recorrer el actual, después, bueno, y así. Esto a modo de repaso que lo habíamos visto la clase pasada. Entonces nos quedan estos ordenamientos. El in-order, si insertamos en este orden, ¿qué nos queda? ¿Alguno quiere comentar qué quedaría en este caso? Si insertamos en una B en el orden este, digamos, el orden alfabético en este caso. Sí, acá Gastón dice, se parecería una lista enlazada, correcto, sí. ¿Por qué? Pues primero insertaríamos el A, después de insertar el A, insertamos el que va a la derecha del A, o sea, el D, o sea, el siguiente alfabéticamente, o en el orden que se usa en este caso, ¿no? Entonces siempre se va a ir insertando a la derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso insertamos A, después insertamos D, después insertamos E, después insertamos, bueno, así sucesivamente, y va a quedar una especie de lista, ¿no? Si vamos al post-order, ¿qué nos queda? Bueno, insertamos A.
Después venimos, bueno, tenemos que insertar E. Entonces venimos, insertamos E. Después insertamos D. Después insertamos U, después T, después y así. Esto nos queda un árbol que no es una lista enlazada como habíamos visto en el inorder, pero que es cualquier fruta que no tiene nada que ver con lo que teníamos originalmente, ¿no? Si vamos al preorder, ahí sí, cuando insertamos preorder, lo que va a pasar es que, bueno, insertamos primero M. Después sabemos que insertamos D, que va a ir a la izquierda. Insertamos A, que va a la izquierda de E. Después insertamos lo que va a la derecha de D. Después vamos a lo que va a la derecha de M. Entonces venimos a O, después lo que va a la izquierda, no hay nada a la izquierda de O. Después vamos a lo que va a la derecha de O, insertamos T y después insertamos U. Entonces, en definitiva, el recorrido que nos sirve, todo esto para identificar, porque lo primero que tenemos que hacer en el ejercicio es identificar qué recorrido nos sirve, ¿no? Porque tenemos que devolverlo en ese orden, entonces tenemos que ver en qué orden necesitamos devolverlo, ¿no? Entonces, bueno, acá ya identificamos que es preorder, ¿sí? Estamos todos más o menos de acuerdo que el preorder es el que sirve, que el inorder nos da una lista y que el postorder nos da cualquier cosa. Bien. Perfecto. Entonces, el preorder es el que nos sirve. Y el preorder, digamos, en el código en general, lo habíamos visto varias veces, que cómo es la estructura. Y es, primero recorremos el actual, después recorremos el hijo izquierdo y después recorremos el hijo derecho, ¿no? Todo el subárbol. Hacemos las llamadas recursivas al subárbol izquierdo y al subárbol derecho. Entonces venimos acá al código, y es algo de este estilo. O sea, el visitar en este caso, el actual, es en definitiva insertar en la lista, ¿no? En la lista esa que tenemos que devolver. En este caso, el caso base es como generalmente tenemos el árbol, un árbol vacío, o sea, un árbol que es null. Y después sí, ¿qué hacemos? Hacemos eso que les decía. Insertamos en la lista, insertamos último. Por ejemplo, en este caso, haciendo el seguimiento, decimos, bueno, venimos. Venimos acá, insertamos último la M. Después venimos acá y decimos, bueno, recorremos todo el subárbol izquierdo. Venimos acá, nos paramos acá. Ahí ya insertamos la D. Recorremos todo el subárbol izquierdo. Venimos acá e insertamos la A. Recorremos el subárbol izquierdo, que en definitiva no tiene, el subárbol derecho que tampoco tiene. Ponemos acá y ahí sí tenemos que recorrer la E, que es el subárbol derecho. Recorremos, insertamos. Y así sucesivamente. Después vamos a hacer lo mismo en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio más o menos? Quizás fui muy rápido, pero es muy parecido a los que veníamos viendo de árbol binario y de ABBs. Definitiva, la estructura, como ven, es muy parecida a la que vimos al de espejar, que habíamos visto que había dado yo, y después, por ejemplo, al recorrido de un iteral interno. Sí, obvio, puedo volver a explicarlo. En definitiva, lo que tenemos que identificar primero es qué recorrido. Nosotros sabemos que nos pide implementar una primitiva para el ABB que vuelva una lista con las claves del mismo. O sea, ya si nos pide una lista con las claves del mismo, significa que vamos a tener que iterar todos los nodos, ¿no? O sea, vamos a tener que pasar por todos los nodos, porque necesitamos todas las claves, ¿no? Entonces ahí la siguiente pregunta es, bueno, ok, ¿cómo vamos a recorrer esos nodos? Nosotros conocemos tres formas, ¿no? Bueno, también podría ser por niveles, ¿no? Pero conocemos en principio tres formas. De hecho, por niveles funciona. Creo. Sí. Pero estas tres formas que vimos acá, ¿no? Tenemos, bueno, estoy yendo para atrás. Ahí va. Tenemos estas tres, ¿no? Y vemos, bueno, ¿cuál nos sirve? Sabemos que inorder nos da una lista. Sabemos que postorder nos da cualquier cosa y sabemos que preorder, o sea, probando, ¿no? Con este ejemplo, por ejemplo, no funciona. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, vamos a tener que recorrer preorder. ¿Y cómo es recorrer preorder? Y ahí vamos al código. No, ya llegó al código, ¿eh? Ahí va. Vamos al código. Decimos, bueno, ¿qué forma va a tener el código? Bueno, primero necesitamos un caso base. El caso base es
eh, estoy parado en un null, o sea, no, la hoja, o digamos, estoy, no en una hoja, digamos, directamente no tengo árbol, básicamente, ¿no? Es null. Eh, Ese es nuestro caso base, que es lo primero que tenemos que identificar. Una vez que identificamos el caso base, que generalmente es el mismo en los ejercicios de árboles, decimos, bueno, ahora ¿qué es lo que queremos hacer? Cuando yo estoy parado en un nodo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer en ese nodo? Y yo lo que quiero hacer es eh, guardar la clave, ¿no? Entonces es esto, insertar la clave en la lista esta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, cuando me paro en un nodo, como es preorder, lo primero que tengo que hacer es insertar el actual, insertar la clave del actual. Y recién después empezar a recorrer los subárboles izquierdo y después derecho. ¿Está bien? Entonces, por eso es que, bueno, una vez que identificamos que el orden es este, decimos, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que insertar último, que es lo que es mi visitar actual, ¿no? Entonces, insertamos último y después ya podemos visitar izquierda y derecha, ¿no? ¿Qué es visitar izquierda y derecha? Es llamar recursivamente para todo el subárbol izquierdo, porque decimos, bueno, yo ya inserté esta clave, y ahora que inserté esta clave, ya quiero insertar todas las claves que están en este subárbol. Entonces, ¿qué función me permite hacer esto? Y yo tengo un subárbol y tengo esta función que es ABB obtener claves. Entonces digo, bueno, le paso a a esta función, o sea que es yo misma, o sea, es una llamada recursiva, ¿no? Le paso todo este subárbol izquierdo. ¿Está bien? Entonces, esto lo que va a hacer es, bueno, una vez que termina, eh, pasa esta línea, ya todo esto, todo lo que hay en este subárbol, ya va a estar insertado en la lista. ¿Sí? Entonces, después vengo acá, si es bueno, ahí se va insertando todo hasta que llega acá en algún momento. Y ahí cuando llega acá va a insertar todo lo que está a la derecha del suero. Entonces ahí va a insertar, termina de insertar acá, vuelve acá y ahí llega acá y dice, bueno, inserto todo lo que va a la derecha. Y ahí empieza a llamar. Vengo acá, inserto este, después inserto este y después inserto este. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Perfecto. ¿Se entendió el ejercicio de este? Perfecto. Bien. Pero como pueden ver, esta función, si bien no nos piden no nos dan la firma de la función, pero sí nos dicen que debería recibir un ABB, ¿no? O sea, no un nodo, sino un ABB. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una función wrapper, ¿no? Entonces, esta va a ser la función que tiene la firma esperada, que recibe nada más un ABB. Y esta va a ser la función que acabamos de implementar, que tiene toda la lógica interna, ¿sí? Acá bueno, tenemos que crear la lista. Una vez que creamos la lista, se la pasamos por parámetro y ya llamamos a esta función, que es la función recursiva, ¿sí? En general, es re común en, digamos, en funciones recursivas, en problemas que se resuelven recursivamente, tener que usar una función de wrapper que lo que hagas sea pasarle a esa función recursiva todo lo que necesita que no recibe la función original, ¿sí? Que lo podemos obtener acá, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Bien, calculo que sí. Si estamos OK, pasamos al siguiente, que es repaso de ordenamientos no comparativos, ¿sí? Bien, acá vamos a ver tres ejercicios cortitos, seguimientos de cada uno de los tres ordenamientos no comparativos, que son counting, radix y bucket sort, ¿sí? Antes de pasar a este, ¿cuál es la complejidad del el problema este que resolvimos recién? ODN, ¿ok? Bien, ¿por qué ODN? ¿Y, y qué es N? Bien, pues pasa por todos los árboles, por todos los nodos, está bien. N, sí,
número de nodos o número de elementos que tiene la bebé, que capaz está tan más copado eso, pues está como, al decir número de elementos que tiene, lo estás poniendo más en función de Bárbara y no en función de Alan, ¿no? Está bueno eh, nada, que en definitiva el orden que le dé Alan a Bárbara esté más en función de parámetros que conoce Bárbara y no tanto en nodos, que son como cosas que existen solo para Alan, ¿no? Pero en definitiva sí es, n es la cantidad de cosas que hay adentro del árbol. Y sí, es O de n, porque tenemos que recorrer todos los elementos y lo podríamos justificar también por teorema maestro, pero bueno, nada, en principio se entiende y se puede justificar así en este caso. Bien, ahora sí pasamos a ordenamientos no comparativos. Eh, bien, lo que pide el ejercicio, el primero va a ser de counting, que nos dice, muestre paso a paso cómo ordenar el siguiente arreglo de números con counting sort. Nos dan el arreglo, ¿de qué orden es este algoritmo? Bien, eh, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuándo usar counting sort? Eh, Perfecto. Acá Gastón dice cuando son contables y tienen un valor, un rango acotado, que es, creo que justo lo que tengo acá, rango específico de valores y deben ser enteros o contables. O sea, yo acá puse enteros, pero en realidad elementos contables, ¿no? Eh, bien, perfecto. Entonces vamos al seguimiento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer con counting es calcular el rango de los elementos, ¿no? Yo tengo este arreglo, que es este que me dieron acá, lo pasé acá, y tengo que ver el rango. En este caso, para el rango, ¿qué hago? Bueno, me fijo cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿no? En este caso, el mínimo es 1 y el máximo es 9, ¿no? Así que el rango es entre 1 y 9. Eh, bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora que ya tengo el rango, que es entre 1 y 9, bueno, voy a crear un arreglo nuevo que tenga elementos, que tenga, como dicen acá, max menos min elementos. O sea, en este caso, teníamos de 9 a 1, entonces necesitamos 1, 2, 3, 4, hasta 9 elementos, ¿no? O sea, necesitamos que tenga 9 posiciones, ¿sí? En realidad esto sería desde 0 hasta 8 serían los índices, pero yo acá puse de 1 a 9 porque va a ser más fácil mapearlo. O sea, nosotros en definitiva lo que vamos a querer hacer es que cada uno de estos elementos, ¿no? Que hay acá en el arreglo, que en este caso son enteros, los mapeemos a una posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el elemento 1 está mapeado a la posición 1, en este caso. Elemento 2 a la posición 2, así hasta que el 9 está mapeado a la 9, ¿no? Si yo, si por ejemplo acá de casualidad empieza en 1, ¿no? Pero podría, por ejemplo, si yo no tuviera ningún 1, empezaría en 2, y bueno, el arreglo, en lugar de tener 9 posiciones, tendría 8 posiciones, porque iría de 2 a 9, ¿no? Que en realidad lo que haríamos es que, de alguna manera, saber que mapeamos la posición 0 del arreglo a la 2, la posición 7 a la 9. En este caso lo que hacemos es mapear la posición 0 del arreglo a la 1, al 1, y la posición 8 al 9, ¿sí? Entonces puse acá directamente los índices estos, que son los que nos sirven. ¿Está bien? Entonces, bueno, una vez que armamos este arreglo, lo que hacemos es, tenemos que armar un arreglo contando cuántos elementos hay de cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a venir acá y decimos, bueno, acá tenemos un 4, entonces vamos a la posición 4 y ponemos un 1. Después venimos acá, 1. Tenemos un 1, entonces venimos a la posición 1 y agregamos un 1. Acá encontramos otro 1. Entonces venimos acá. Como ya teníamos un 1, le sumamos 1 y decimos, bueno, acá tenemos 2. Y así sucesivamente. Hasta que en algún momento tenemos un arreglo en el cual, como les decía, cada índice está asociado a un elemento. Por ejemplo, en este caso, el 4 está asociado
a la posición 4 esta, el 1 está asociado a esta posición 1, el 2 a esta posición 2, el 7 a la posición 7, el 5 a la posición 5, el 2 2, 1 1 y 9 9. ¿Está bien? Eh, ¿Se entendió esto, este paso? Bien, acá dicen que sí, perfecto. Bien, hacemos esto. Siguiente paso, ¿cuál era? ¿Alguno se acuerda cuál era el siguiente paso de counting? Bien, acá dicen sum acum, que calculo que se refieren a ir armando un arreglo de sumas acumuladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasamos al siguiente paso. Armamos un arreglo de acumulados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros acá teníamos, este es el arreglo que teníamos recién, ¿sí? Este pasa a ser este, ¿sí? Este es el arreglo original, este es el arreglo de que contador, no sé cómo lo llamamos, ¿no? Con la cantidad de cada elemento, y este es el arreglo de acumulados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la posición C, en esta primera posición vamos a poner 0, ¿no? En la siguiente vamos a poner 3. En la siguiente vamos a poner 3 más 2, que es 5. En la siguiente, que es esta, vamos a poner 0 más 5. En la siguiente vamos a poner 5 más 1, que es esta. En la siguiente vamos a poner 1 más 6, que es 7. 6 y 7, 7. 1 y 7, 8. 0 y 8, 8 y 1 y 8, bueno, ya nos quedamos al pedo. Haré uno más, pues ya llegamos al final, ¿no? ¿Se entiende acá qué es lo que se hace en este paso? Bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque en definitiva lo que queremos hacer es decir, bueno, ¿qué representa este nuevo arreglo que creamos? Lo que representa es el 1, que esta, si se acuerdan acá del arreglo este que teníamos, esta posición es el 1. Después vemos el orden. Pero en principio vamos con esto. Eh, el 1, que es esta posición, representa el arreglo acumulados, donde tengo que poner el primer 1 que aparezca. El 3 lo que me representa es dónde tengo que poner el primer 2 que me aparezca, ¿no? Esta posición, que sería la 3, representa cuando me aparece un 3, que no me va a aparecer, ¿no? Pero dónde lo debería poner, ¿no? Que si se fijan coincide con dónde debería poner un 4, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues como el 3 no aparece, en realidad el 4 lo voy a poner en realidad en la misma posición que donde debería poner el 3, ¿no? Y así. Es decir, el arreglo este que obtengo es dónde debería poner cada uno de los elementos que me van apareciendo, ¿sí? Y ahora vamos a ver el seguimiento de esta última parte, ¿está bien? Entonces, cada posición del arreglo acumulado nos indica dónde hay que poner el elemento asociado a la posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos, este es el arreglo original, este es el arreglo acumulados, ¿no? ¿Qué venimos? Venimos acá al 4. Nos aparece un 4. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, voy a la posición 4. La posición 4 me aparece un 5. Entonces, ¿qué hago acá? Tengo que ir a la posición 5. Esto está mal. Eh, Tengo que ir a la posición 5 y poner un 4, ¿no? O sea, esto debería estar acá. Entonces después, que acá sí está bien, ¿no? Pero en la diapo anterior está mal. Eh, Después me aparece un 1. Entonces cuando me aparece un 1, ¿qué digo? Bueno, voy a la posición 1. Cuando voy a la posición 1 me dice, acá lo tengo que poner, el 1 este lo tengo que poner el 0. Lo pongo acá y después, ¿qué hago? Digo, bueno, la próxima vez que me aparezca un 1, tengo que ponerlo en la siguiente posición, ¿no? Pues en definitiva, yo sé que cuando pongo un 1, si me aparece otro 1, lo voy a tener que poner al lado, porque están ordenados, ¿está bien? Entonces, ¿qué me dice? Bueno, yo vengo acá, tengo un 0, bueno, lo pongo en la posición 0 y después incremento en 1. Entonces, incremento en 1. Entonces, acá que me aparece otro 1, yo acá ya lo tengo incrementado. Entonces, este nuevo 1 lo voy a poner en esta posición 1. ¿Está bien? Ahora me aparece un 2. Cuando me aparece un 2, vengo acá. Digo, bueno, acá, ¿dónde tengo que poner el 3, el 2? Lo tengo que poner en la posición 3. Entonces vengo acá y lo pongo en la posición 3. ¿Y qué hago? Incremento este
3 en 4. Entonces pasa a 4. Me aparece acá un 7. Vengo acá, ¿dónde lo tengo que poner? Tengo que venir acá a la posición 7. ¿Por qué? Porque tengo un 7 acá. Entonces voy a la posición 7. La posición 7 me dice que el 7 lo tengo que poner en el 7. Entonces vengo acá y lo pongo en el 7. ¿Y qué hago? Incremento este, que antes era un 7, lo paso a 8. ¿Por qué? Pues si me apareciera un siguiente 7, que no va a aparecer, lo debería poner en el 8. Entonces vengo acá. Me aparece, tengo un 5. Vengo acá, pongo, me dice que el 5 lo tengo que poner en la posición 6. Lo vengo acá y lo pongo en la posición 6. ¿Y qué hago? Incremento este 6 a 7. Acá tengo un 2, vengo acá, me dice que lo tengo que poner en la posición 4, lo pongo acá en la posición 4. Tengo acá un 1, vengo acá, lo tengo que poner en la posición 2, entonces lo pongo acá en la posición 2. Incremento, ¿no? Y acá finalmente el 9, otra vez lo mismo. Voy a la posición 9, me dice que lo tengo que poner, eh, acá esto debería ser un 8, lo tengo que poner en la posición 8. ¿Sí? Pero en definitiva, es eso. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? Bien, ¿todos entendieron? Bueno, bárbaro. Acá hay varios que responden que sí, así que perfecto. Ahora, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Bien, O de n más k, ¿no? Eh, ¿Qué es n y qué es k? Ok, n es la cantidad de elementos, k es el rango. Perfecto. En este caso, tenemos 9 elementos, me parece, y el rango también es 9 u 8, no sé, o tenemos 8 elementos, no sé, una cosa así, pero bueno, en definitiva, n es la cantidad de elementos que tenemos, 1, 2, 3, acá, 9 elementos, y el rango también es 9, ¿no? Eh, Bien, ¿por qué es este orden? Porque en definitiva lo que hacemos es, primero, tenemos que recorrer el arreglo, que nos tarda n, para encontrar el máximo y el mínimo, que es el rango. Una vez que recorremos el arreglo, que eso es O de n, ¿qué hacemos? Venimos acá y armamos un arreglo contando cuántos elementos hay de cada uno. Entonces, para eso tenemos que ir recorriendo esto, ir insertando acá. Otra vez tenemos que recorrer esto, que esto también es O de n, ¿no? Y después tenemos que hacer el arreglo de acumulados. El arreglo de acumulados, esto es O de K, ¿sí? Pues tenemos que ir recorriendo cada uno de estos elementos, que esto es el arreglo de contador, que tiene tamaño K. Lo tenemos que ir recorriendo y ir armando el arreglo de acumulados. Y después finalmente lo que hacemos es, bueno, ir recorriendo el arreglo original, que eso es ODN. Entonces tenemos que hacer 3 veces ODN y una vez ODK o algo así, o más o menos, y eso termina siendo complejidad O de n más k. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió counting? Bien. Cuando se hace un seguimiento hay que ir dibujando cada paso, o sea, un arreglo por cada paso. Eh, Nada, en definitiva, o sea, cuando hacen el seguimiento, traten de hacer algo que sea lo más entendible posible, ¿no? En general, a ver, si hacen un seguimiento de counting y bueno, van a tener que mostrar que crean el arreglo de contador, ¿no? O sea, en este caso, bueno, van a tener que mostrarlo, pues en este paso pueden directamente mostrar cómo crean el arreglo así directamente. Ahora, una vez que crean el arreglo de acumulados, y ahí van a tener que ir mostrando, no sé si todos los pasos, pero sí muestran, no sé, los primeros 5 o 6 pasos y ya después dicen, bueno, así sucesivamente y me queda así el arreglo de contado, una cosa así, si les da paja. Si no, traten de hacerlo lo más eh, claro posible y detallado posible, ¿no? O sea,
no traten de ahorrarse eh, esfuerzo, pero en realidad les conviene que sea lo más detallado posible, cosa de que alguien lo entienda, ¿no? Que están entendiendo cómo se resuelve y de que entienden cada paso, ¿no? Pero bueno, eh, así que nada, si lo más claro es hacer un arreglo en cada paso y yo te diría que trates de hacer eso, cosa de ser lo más claro posible. Bien, ¿se entendió el problema este? Que va, el algoritmo este, digo, ¿no? Bien, pasamos entonces a radix. Uy, bueno, esto no se los oculté. Pero bueno, ¿cuándo conviene usar radix sort? Bien, cuando tenemos elementos con cifras significativas, o sea, por ejemplo, en este caso tenemos letras y queremos ordenarlas, no letras, tenemos palabras y queremos ordenarlas alfabéticamente. Y sabemos que cuando ordenamos palabras, lo primero, o sea, nosotros queremos que estén ordenadas primero por esta letra, segundo por esta letra y como último desempate esta última letra. ¿Sí? Entonces, cada una de estas cifras eh, tiene como una prioridad, ¿no? Entonces, como que hay cifras significativas. Y después todas deben tener la misma cantidad de cifras, ¿no? Que esto en el caso de que no las tengan, se puede ver de agregar, no sé, eh, ceros al principio, cosas así, eh, para hacer que las tengan, ¿no? Pero eso es algo para tener en cuenta. ¿Está claro, digamos, cuándo se puede usar radix? Bien, calculo que sí, pasamos al ejercicio. Tenemos que ordenar esto, ¿no? Estas palabras. ¿Cómo funciona radix? ¿Alguno me quiere comentar cómo funciona? Ahí va. Vamos del menos significativo al más significativo. Vas ordenando con counting o con cualquier otro. Ah, tenía otra pregunta de counting. ¿Es un algoritmo de ordenamiento estable? Bien. Como está implementado así, sí es estable. Eh, po- o sea, así implementado es estable, podría no haber sido. Claro, siempre que acomodas el primero que te aparece primero, claro. Pero sí, es estable, en resumen. Después, ahora sí pasamos a Radix, que perdón que les hice el salto. Acá Ramiro me está explicando que vas del menos significativo al más significativo, vas ordenando con counting o con cualquier otro eh, algoritmo de ordenamiento. Y vas haciendo cifra por cifra. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos estas palabras. ¿Qué hacemos? Bueno, ordenamos por la cifra menos significativa, con counting sort, por ejemplo, ¿no? Entonces venimos acá y ordenamos por la cifra menos significativa. Que en este caso es esta última, ¿no? Tenemos ordenado. Ya sabemos que el arreglo este ya está ordenado por la menos significativa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sobre esto que ya está ordenado por la menos significativa, ordenamos por la segunda cifra menos significativa, que en este caso es esta segunda letra, ¿no? Entonces ordenamos. Ahora ya sabemos que está ordenado por la segunda cifra menos significativa y después por la primera. ¿Está bien? Es decir, todo lo que se ordenó acá, primero va a estar ordenado por esta, porque es lo último, de la última manera que lo ordené, y segundo va a estar ordenado por esta, porque fue como lo ordené antes. ¿Está bien? ¿Y después qué hacemos? Bueno, otra vez aplicamos, ordenamos la tercera menos significativa, que en este caso es la cifra más significativa, ¿no? Entonces ordenamos por acá. Y una vez que ya ordenamos, ahí sí vamos a tener un arreglo ordenado. ¿Por qué? Porque en definitiva, eh, no, o sea, en definitiva ya ordené primero por la menos significativa, después por la segunda, o sea, cuando ordené acá la última vez,
ya estaba ordenado por la segunda cifra menos significativa, y como criterio de desempate la primera menos significativa, y finalmente acá ordenamos por la tercera, entonces como primer criterio vamos a tener la tercera cifra menos significativa, que es la más significativa, después vamos a ver ordenado por la segunda y finalmente por la tercera. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo funciona y por qué funciona? Una duda, pero ¿cómo sabemos cuál es la más significativa? Digamos. Y eso lo sabés, por ejemplo, en este caso, eh, por el diccionario, como dicen acá, ¿no? Que son palabras, entonces generalmente si vos buscas palabras en un diccionario y la primera palabra va a ser la que está en la A, la última va a ser la que está en la Z, ¿no? Las últimas palabras van a ser las que están en la Z. Y dentro de las que están en la A, ¿no? ¿Cómo están ordenadas las que están en la A? Y se va a fijar la segunda cifra más significativa, se va a fijar, primero van a estar las que tienen AA, después van a estar todas las que tienen AB, después van a estar todas las que tienen AC, y así sucesivamente, dentro de la A. Y así. O sea, esto porque es un diccionario. Si tuvieras números, por ejemplo, vos sabés que primero estás ordenando por, no sé, si tenés números de 3 cifras. Y los más grandes van a ser el 999, o sea, los que empiezan con 9, y los más chicos van a ser los que empiezan con 0. Y así sucesivamente, ¿no? Después van a desempatar la DCN y después la unidad. ¿Está bien? O Si no, sea, es como que la mayor cifra significativa es como aquí, por ejemplo, la A, tipo la de menor rango, o sea, la en que va realidad primero en el diccionario. cuando nosotros decimos cuál es la cifra más significativa, lo que nos referimos es, por ejemplo, esta palabra, perdón, tiene 3 letras. Entonces, esta letra, o sea, esta primer carácter, ¿no? Es el más significativo. Este segundo carácter es el segundo más significativo. Y este es el menos significativo. Entonces, cuando nos referimos en cifra es la posición dentro de la palabra esta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, cuando tenés números, la más significativa, o sea, la que tenga más peso cuando vas a ordenar, también va a ser el primer número que te aparece. Entonces, por ejemplo, vos tenés números de 3 cifras, el primer número es el de más a la izquierda, va a ser el que tiene más peso. El segundo va a ser el del medio. Y el tercero va a ser el último. ¿Está bien? O sea, cuando hablamos de cifras nos referimos a la posición dentro de la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, ahí va. Perfecto. Bien. Entonces, Radix, ¿cuál es la complejidad del algoritmo? ¿Alguno comenta la complejidad del algoritmo de Radix? Acá Gastón dice O de D por N más K. Bien, ¿qué sería D, qué sería N y qué sería K? D es la cantidad de cifras, bien. N la cantidad de elementos y K el rango de valores de los elementos. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? En este caso, nuestro D es 3, ¿no? Porque tenemos 3 cifras. ¿Y por qué tenemos que hacer D por N más K? ¿Por qué? Porque tenemos que ordenar D veces. O sea, teníamos 3 cifras, tenemos que ordenar 3 veces. Teníamos 3 cifras, tenemos que ordenar 3 veces. Si teníamos 4 cifras, íbamos a tener que ordenar 4 veces. ¿Sí? Porque ordenamos por cada una de las cifras que tenemos. Después, ¿por qué N más K? Porque en este caso, en cada uno de estos ordenamientos, hacemos counting. Como counting es N más K, tenemos que hacer D por N más K, donde N es, como decían, la cantidad de elementos y K es la cantidad de símbolos que hay para cada una de estas cifras. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el diccionario tiene, no sé, 20 y pico de letras.
si tuviéramos números, los números pueden tener 10 posibilidades, o sea, de 0 a 9, y así. ¿Está bien? Eso sería el K, o sea, la cantidad de símbolos que tenemos. Bien. Si usáramos otro algoritmo, no sería n más k. Podría ser n log n o lo que sea dentro del algoritmo. Pero en este caso, como podemos usar counting, es lo mejor porque es otro algoritmo que es no comparativo, ¿no? Lineal. Bien. Acá dice Gastón, si usas otro algoritmo, sí, otro ordenamiento estable, cambia la complejidad. Bien. ¿El algoritmo este es estable? Radix. Acá Gastón dice depende del ordenamiento auxiliar que uses. ¿Qué pasa si yo uso un ordenamiento que no sea... Ahí va. ¿Qué pasa si uso un ordenamiento que no sea estable? No solo que Radix no va a ser estable, sino que en realidad Radix no va a funcionar, ¿no? Porque supongamos que yo vengo acá y ordeno primero por la cifra menos significativa. Y voy al siguiente paso y ordeno por la segunda menos significativa. Yo quiero garantizar que lo que yo ya había ordenado por la menos significativa sigue estando ordenado. Es decir, por ejemplo, en este caso, que yo tenía, bueno, primero tab y después bar, yo quiero que siga estando ese orden. No quiero que el orden este, que por volver a ordenar por la segunda menos significativa, se pise el orden anterior. Entonces yo quiero que sí, siga estando ordenado como segundo criterio por esto, por la menos significativa. Por eso es que necesito que sea estable el algoritmo de ordenamiento. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Es decir, Radix va a ser estable y también el algoritmo que usemos internamente tiene que ser estable, porque si no es estable, vamos perdiendo el orden que habíamos hecho antes, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno entendió lo que dije o no se entendió nada? ¿O me quedé sin internet? Ahí va. Bien, perfecto. Eh, si alguno no entiende, me pregunto, no pasa nada. Pero nada, yo quiero que me den el OK, así puedo seguir. Bien. Con Radix estamos entonces. Pasamos entonces a Bucket. ¿Cuándo nos sirve Bucket? Cuando tenemos una distribución uniforme bajo algún criterio, ¿no? En este caso, el ejercicio nos dice que usemos Bucket con 4 buckets, ¿no? Eh, Tenemos números decimales, entonces decimos, bueno, suponemos que la distribución es uniforme y dividimos en 4 buckets que son de 0 a 0,25. Y sabemos también que los elementos van de 0 a 1, ¿no? Dividimos de 0 a 0,25, de 0,25 a 0,50, de 0,50 a 0,75 y de 0,75 a 1. ¿Sí? Hacemos esa división. Acá aclaramos que suponemos que la distribución es homogénea, que están uniformemente distribuidos que, bueno, que sabemos que están distribuidos entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces distribuimos acá. Una vez que estamos acá, ¿qué hacemos? Ordenamos. Cuando ordenamos acá, ordenamos cada uno de los buckets. Entonces, este que tenemos acá queda ordenado, este que teníamos acá queda ordenado, este que teníamos acá queda ordenado y este queda ordenado. ¿Sí? Todos los elementos que teníamos acá, primero va el 0,79, va a ir acá,
después el 0,3 se va a venir acá, así hasta que quede ordenado, ¿no? Una vez que tenemos esto ordenado, ordenamos internamente cada uno de estos buckets y después los concatenamos. Entonces, ordenamos cada uno de los buckets, listo, los tenemos ordenados y después los concatenamos. Cuando los concatenamos nos va a quedar un arreglo ordenado, ¿sí? Bien. Se ordenan como y se ordenan usando algún algoritmo de ordenamiento. Puede ser alguno estable. ¿Está bien? Acá dicen, pero cualquiera no, no cambiaría mucho porque son pocos, va, no sé. A ver, primero, o sea, tenemos como varios tipos de algoritmos de ordenamiento. Tenemos algunos que son O de n cuadrado, ¿no? Como el que implementaron el TP0 de selección, o sea, eso no lo van a usar, ¿no? O sea, van a tratar de usar alguno de los buenos. En este caso, después tenemos los que son n log n, ¿no? Y después tenemos los que son no comparativos, como estos. En estos casos, ¿podemos usar un no comparativo? Bueno, radix, bucket no lo vamos a usar, ¿no? Porque ya lo estamos usando, de hecho, si no sería como al pedo, ¿no? Sería como ir recursivamente aplicando bucket hasta que en algún momento te queda todo de un elemento, ¿no? Pero podrían usar un radix y en este caso no pueden usar un radix porque en realidad no tienen cifras fijas, o sea, no cumplen con las condiciones de radix. Tampoco cumplen con las condiciones de counting, ¿no? Pues no son elementos contables. Porque elementos contables tienen que ser enteros, pero si vos ya tenés decimales, ¿y cómo haces para mapear 0,13 a una posición del arreglo? No se puede. ¿Está bien? Entonces, en este caso no pueden usar ninguno de esos dos. O sea, se tienen que quedar con los que son en el OR. Y ahí sí pueden usar Mersor, Quicksort, alguno que sea estable, ¿no? Digamos, corrección. Si quieren que el algoritmo les quede estable, van a tener que usar uno estable, y si no, nada, pueden usar cualquiera, ¿sí? Pero ahí pueden usar cualquier otro algoritmo, que sea en el ON, ¿no? Bien, sabiendo esto, ¿cuál sería la complejidad del algoritmo? Suponiendo que usamos un algoritmo que es en el ON, ¿no? ¿Alguno quiere tirar? No, ninguno va a tirar, ¿no? Bien, la complejidad va a terminar siendo n por logaritmo de n sobre b. ¿Está bien? ¿Por qué pasa esto? ¿Alguno se acuerda cuál es la justificación? Lo voy a escribir en el chat porque... Ahí va. Ese quedaría la complejidad, o sea, o de eso, ¿no? ¿Por qué queda eso? ¿Alguno se acuerda? B son los buckets, ahí va. Primero deberían preguntarme qué es N y qué es B. Eso es lo primero que tienen que preguntar, que es lo que yo les pregunto a ustedes. N es la cantidad de elementos, B es la cantidad de buckets. Bien, ahora sabiendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? El algoritmo, bueno, primero divide en buckets, después ordena por cada uno de los buckets. ¿Qué ordenamiento usa? Y usa uno que es en el log n, que en realidad, en promedio, la cantidad de elementos que tiene cada bucket va a ser n dividido b. ¿Está bien? Entonces, el ordenar esto les va a quedar n dividido b por logaritmo de n dividido b. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad el algoritmo es n log n y en este caso nuestro n es n sobre b. ¿Está bien? Y lo vamos a tener que hacer b veces. Entonces, les va a terminar quedando b por n sobre b por logaritmo de
n sobre b. Ahí se los estoy escribiendo. Que eso, ahí se simplifican las b's y les queda O de n por logaritmo de n sobre b. Donde el n sobre b, donde el logaritmo de n sobre b, ustedes ahora que me van a decir, bueno, pero eso no es un ordenamiento lineal, ¿no? Porque la complejidad esa no es lineal. Pero ahí el truco es que el logaritmo de n sobre b termina siendo muy chico en comparación a n. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera pueden considerarlo que es lineal. La justificación está en la teórica o en el Cormen, pero en definitiva la justificación así charlada es que el logaritmo de n sobre b termina siendo muy chiquito. ¿Sí? Entonces lo pueden considerar como si fuera como una constante. Y por eso decimos que sigue siendo un ordenamiento lineal. En el parcelito, ustedes van a tener que justificar el orden hasta llegar al logaritmo de O de n por logaritmo, perdón, hasta llegar a O de n por logaritmo de n sobre b. Y cuando llegan ahí, dicen el logaritmo de n sobre b se puede considerar como una constante o de algo muy chico en comparación a n. ¿Sí? Pues es un paso mágico y se explicó en la teórica, si quieren lo pueden buscar. Bien. ¿Hasta acá se entendió ordenamientos no comparativos? Bien. Acá dicen que sí, acá hay la cantidad de buckets y eso lo definimos nosotros, ¿no? Bueno, ahí depende. Dale, ahí volví al paso 2. Ahí depende. En este caso el ejercicio nos pedía nos decía que tenemos 4 buckets, ¿sí? Entonces, nada, en definitiva les decía. Si el ejercicio no les dice, bueno, ahí van a tener que de alguna manera asumir y justificar por qué esa cantidad de buckets, ¿no? En definitiva, nada. Si no nos dicen si hay algún criterio, no hay ningún criterio. Fíjense que no sea ni demasiado grande ni demasiado chico. Ese es el criterio en la práctica. Ahora, más allá de ese criterio charlado, no hay algún criterio. O sea, no pueden usar n como buckets ni pueden usar uno, ¿no? Porque esos dos extremos no les va a funcionar. Fíjense en el medio de usar algo que no sea ni muy grande ni muy chico. Pero esa es la justificación. Creo que en la teórica también se justificó un poco eso, pero algo así es, digamos. Tiene que haber un balance entre eso. ¿Está bien? ¿Otras dudas? Bien. Si no hay dudas, pasamos al siguiente. Que es, bueno, acá hay spoiler que es de hash, pero multiconjunto. Que dice implementar un TDA multiconjunto. Este es un conjunto que permite más de una aparición de un elemento, por lo que eliminando una aparición, el elemento puede seguir perteneciendo. Dicho TDA debe tener como primitivas multiconjunto crear, multiconjunto guardar, que recibe bueno, el multiconjunto y un elemento, multiconjunto pertenece, que recibe multiconjunto y un elemento, y multiconjunto borrar, que también recibe multiconjunto y un elemento. Dar la estructura del TDA y la implementación de las 4 primitivas marcadas de forma tal que todas sean O de 1. ¿Sí? ¿Se entendió lo que se pide? Ahora vamos a ver ejemplos igual. Multiconjunto crear. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, crea el multiconjunto. Que internamente, de alguna manera, vamos a tener que tener algún TDA que lamentablemente el título ya spoileaba que iba a ser un hash. Pero vamos a necesitar un TDA que para almacenar la información que tenemos, ¿no? O sea, nosotros, un conjunto sería como un hash, pero sin valores. O sea, yo guardo cosas, guardo claves, ¿no? O echar asteriscos en un conjunto.
el multiconjunto lo que me permite es decir, bueno, yo guardo ponele la clave A, después guardo la clave A de vuelta. Y ahí ya tengo dos claves A. Cuando yo borro una clave A, todavía me va a quedar una dentro. ¿Está bien? Bien. Entonces, el crear lo que me va a decir es, bueno, crea el multiconjunto. Después el guardar, ponele, yo guardo una A, me va a decir guardo y voy a tener A una vez. O sea, voy a tener una A. Después guardo B, voy a tener B una vez. Después guardo otra A. Entonces me va a aparecer este que tenía un 1, ahora va a pasar a tener 2. O sea, voy a tener 2A. Después, guardo 3 Ds. Entonces, guardo D 3 veces. Entonces voy a tener 3 Ds. ¿Está bien? Esto va a ser lo que haría el guardar. El borrar o pertenece y pertenece, ¿qué hacen? Bueno, si yo borro el D, digo, bueno, vengo acá, yo tenía 3 Ds antes. Borro una, me van a quedar 2 Ds. Y si pregunto, ¿pertenece la D? Sí, pertenece. ¿Por qué pertenece? Pues todavía me quedan 2. Si ahora yo vengo acá y digo, bueno, borro A, yo tenía dos A's, borro una A, ¿pertenece la A? Sí, pertenece. Si yo ahora vengo de vuelta y borro la A, ahí voy a dejar de tener A's. O sea, antes tenía una, borré la que me quedaba, no me queda ninguna. Entonces, cuando pregunto pertenece, me va a devolver false. ¿Sí? Y ahí ya tengo las 4 primitivas que tengo que implementar. El destruir no hay que implementarlo porque al pedo pedirles esa complejidad. ¿Está bien? Cada letra sería un solo dato o cada una de esas tiene un dato distinto. Si se fijan, las primitivas en realidad lo que se guardan es echar asteriscos. Entonces, cada una de esas letras en realidad es como una clave, ¿no? Como lo que sería en nuestro hash una clave, pero no tiene un dato, o sea, es simplemente la clave. ¿Sí? ¿Responde a la pregunta? Ok, bien. Perfecto. ¿Y qué te da no sirve? Bueno, como ya les spoileé, es el hash, ¿no? ¿Por qué no sirve el hash? ¿Alguno me comenta por qué elegiría un hash para este problema? Tienen algo tipo. Ahí va, ahí va, ahí va. Vas guardando las claves como claves y el dato la cantidad de apariciones. Puedes usar un valor, la cantidad de instancias de una misma clave que tenés. Perfecto. O sea, básicamente, en esto sería dentro de mi TDA, que sería esta D sería la clave y este 2 sería mi valor, que es la cantidad de apariciones. Entonces, multiconjunto crear. ¿Qué va a tener que hacer un multiconjunto crear? Y va a tener que crear el hash. Primero va a tener que pedir memoria para el multiconjunto. Verificar que esté todo ok, la memoria. Crear el hash y si falla, liberar la memoria del multiconjunto, devolver null, y si no, devolver el multiconjunto. ¿Sí? Bien. Eh, el crear, bastante sencillo, es básicamente lo mismo que el que ya tienen en todos los TDAs, o sea, algo muy parecido. El multiconjunto guardar, ¿qué va a hacer? Primero se tiene que fijar si pertenece. Si pertenece, si no pertenece, lo que va a hacer es, bueno, lo guardo y va a tener una aparición. Acá si se fijan, esto no compila, este hash guardar, y no les pedimos que compile. ¿Por qué? Porque acá deberían mandarle un puntero entero si quieren que funcione con el con el hash que implementaron ustedes, ¿no? Pero no es necesario eso, no les pedimos eh, que lo haga, ¿está bien? Creo que ya habíamos visto otro ejercicio en el cual, nada, está la misma consideración, o sea, no es necesario que, que acá le pasen un puntero. Por simplicidad pueden pasarle directamente el entero. Entonces, si no pertenece, o sea, si no tenemos nada en mi TDA hash, ¿no? Que está internamente, o sea, yo acá estoy del lado de Alan, no son todas primitivas.
Y Alan tiene un hash que le sirve para ir contando la cantidad de veces que aparece que me guardaron en el TDA cada elemento. Entonces me fijo, bueno, si no me apareció ninguna vez, bueno, guardo que el elemento apareció una vez, pues estoy guardando, entonces digo, bueno, ahora sí, apareció una vez. Si ya me apareció, bueno, me fijo cuántas veces apareció, ¿no? Que hago con hash obtener, me fijo, bueno, cuántas veces, y ahí guardo, ¿y qué guardo? Guardo veces más uno, ¿está bien? ¿Se entendió el guardar? Bien, bien, perfecto. Entonces, pasamos al pertenece. El pertenece es sencillo, es llamar al pertenece del árbol. Uy, tiene cualquiera, del hash. Eh, es decir, llamamos al pertenece del hash. Si me aparece, si Alan lo tiene guardado en el hash ese, que es un hash que le sirve internamente, significa que en algún momento se guardó. ¿Está bien? Y finalmente el multiconjunto borrar, que ¿qué es lo que hace? Bueno, primero se fija si pertenece. Si no pertenece, listo, ya está. Devolvemos false, no pertenecía. Si sí pertenece, ¿qué hacemos? Bueno, me fijo, hago hash obtener y obtengo la cantidad de veces que tengo ahora. Y ahí guardo. ¿Qué guardo? Guardo veces menos uno. ¿Por qué? Porque lo estoy borrando, entonces me aparece una vez menos. Y acá me fijo, bueno, ahora pasé a estar 0 veces. Si pasé a estar 0 veces, acá llamo directamente a hash borrar. ¿Por qué necesito llamar a hash borrar? ¿Por qué? Porque acá en pertenece solamente me fijo esto. Entonces, si yo acá en pertenece me fijo si pertenece o si hash obtener es 0, bueno, en este caso directamente no sería necesario considerar este caso. ¿Sí? Pero como directamente en pertenece, lo único que hago es fijarme si está en el hash auxiliar, yo acá tengo que considerar que si llego a 0, si mi contador llega a 0, tengo que borrar directamente el elemento del hash. Y después devuelvo a true porque si salió todo bien. ¿Sí? Bien, ¿se entendió ahí el ejercicio este? Uy, ¿qué? Eh, sí. Acá hash pertenece, no debería recibir multiconjunto hash. Sí, es cierto. Eh, bueno, está bien. En realidad acá yo estoy llamando a multiconjunto pertenece, que es otra primitiva. No estoy llamando a hash pertenece. Podría también llamar a hash pertenece. Es lo mismo. ¿Sí? Porque en definitiva llaman lo mismo. Y acá sí, en este caso sí, multiconjunto, acá debería tener flechita hash. Sí, eso es cierto. Y acá, bien, me quedó una duda de cómo aumentar el contador por el tema de los punteros nomás. Nada, eso es lo que les decía, que no se tienen que preocupar por el tema de los punteros para este ejercicio. ¿Sí? En general, cuando tienen que usar un hash como contador o cosas de ese estilo, no se preocupen por el tema de punteros, no los vamos a, o pueden preguntarlo en el parcial y les vamos a decir que no es necesario que se preocupen por eso y no, definitivamente eso. Así que por ese tema no te preocupes. Fíjate que acá lo que hacemos directamente para decrementar, hacemos veces menos uno, por más que acá, en teoría, en el hash que tenemos nosotros, este hash obtener devuelve un puntero, o sea, acá debería ser un puntero a veces, un puntero a 6t. Entonces acá deberíamos de referenciar veces y hacerlo en menos uno y pedir memoria también porque estamos guardando. Entonces, en definitiva, en lugar de hacer eso, que es lo único que agrega complejidad de tener que pedir memoria cada vez para el elemento este y hacerlo freeze, directamente pueden obviarlo. ¿Está bien? Bien, responde eso a la pregunta, creo. Cualquier cosa, me pregunta. ¿Alguna otra duda? Claro, bueno,
si quieren resolver este tipo de problemas en RPL, ahí sí van a tener que hacer eso. O sea, lo que van a tener que hacer en este caso es, cada vez que antes de guardar un elemento, tener que pedir memoria. ¿Sí? Pero bueno, no pedir memoria para el entero y cuando lo sacan antes de borrarlo, liberar la memoria. Bien, ahora vamos a un ejercicio que está resuelto en la guía, que es obtener claves para hash abiertos y hash cerrado. Pero de paso nos sirve, bueno, antes que nada, ¿alguna duda del ejercicio anterior? Bien, imagino que no, así que pasamos a este. De paso, el ejercicio este nos sirve para repasar la estructura interna de los dos tipos de hash que tenemos, ¿no? El hash cerrado lo que tenía es una tabla de hash, que es esta, la cantidad de elementos que tiene, que esto sería la cantidad de elementos que guardó Bárbara, el tamaño, que es la capacidad, y bueno, una función de destruir, ¿no? Este es el hash. Y a su vez, cada uno de estos campos lo que tiene es clave, valor y estado. Que el estado puede ser ocupado, vacío o borrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo. Si nosotros queremos, por ejemplo, tenemos un hash cerrado y queremos acceder, el hash va a tener una pinta de este estilo, ¿no? Entonces va a tener la tabla, tamaño, destruir y cantidad. ¿Sí? Que es esto que tenemos acá. Si nosotros queremos acceder al estado, bueno, primero tenemos el hash, que tiene esto. Entonces, una vez que tenemos esto, queremos acceder al estado de una posición en particular, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, decimos, bueno, ahora quiero acceder a la tabla. Ok, acá Juan pregunta, en el ejercicio, si nos toca un ejercicio de hash, ¿vamos a poder decidir si es hash abierto o cerrado? No. Les pueden, o sea, todos tienen que saber, independientemente de cuál implementaron, los dos tipos de hash. Entonces, en el parcial le pueden tomar cualquiera. No van a poder decidir. Por eso nada, repasamos los dos casos. Entonces, una vez que tenemos acá el hash, decimos, bueno, yo ahora quiero acceder a la tabla. Cuando accedo a la tabla, ¿qué pinta va a tener la tabla? Y va a ser una tabla con campos, ¿no? Que es lo que habíamos visto antes. Y dentro de la tabla, las operaciones que puedo hacer es acceder a una posición. ¿Sí? Ahora, una vez que yo accedo a una posición, ¿qué voy a tener? Voy a tener un campo, que es lo que vimos antes, ¿no? Y cada campo tiene clave, valor y estado. ¿Sí? Ese sería el campo. Y si, bueno, después puedo acceder al estado. Entonces, sabiendo esto, yo si quiero, ¿no? Yo tengo algo de este estilo. Y yo quiero obtener todas las claves de mi hash. ¿Qué es lo que debería hacer? Esta es mi tabla y cada posición de la tabla tiene un campo que tiene clave, valor y estado. ¿Qué debería hacer para poder obtener todas las claves? ¿Alguno me comenta? Bien. Iterar por el hash y por cada tabla i guardar la clave en algún arreglo. Guardate las claves de campos ocupados. Una primitiva que recorre el hash, eh, claro, a medida que iteras. Bueno, entonces las cosas que salen ahí es, bueno, primero voy a tener que iterar y después no es que solamente, bueno, me voy a tener que guardar las claves, pero no es que me voy a tener que guardar todas las claves. Voy a poder tener posiciones que están borradas. Entonces, yo solamente quiero las claves de los campos que están ocupados, que son los campos que realmente Bárbara sabe que siguen estando. ¿Está bien? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. El código va a ser algo de este estilo, o sea, yo voy a tener, primero voy a crear la lista que va a ser lo que tengo que devolver. Si falla, bueno, devuelvo. ¿Y después qué hago? Itero por cada una de las posiciones de mi tabla de hash
que va a tener tamaño, o sea, esta vez la capacidad de la tabla, y voy iterando. Si la posición en la que estoy es ocupado, listo. Vengo acá, agarro la tabla, acá me falta un i, y agarro la clave de esa posición y la guardo en mi lista de claves. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Eh, ¿alguna, ¿alguna duda de esto? Ok. Bueno, acá una cosa es, si yo, ¿está bien que yo acá devuelva directamente la clave o debería hacer algo más? Me acabo de dar cuenta ahora de eso, ¿no? O lo acabo de pensar. Debería hacer una copia, me parece, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y por qué debería hacer una copia? Sí, porque yo acá estoy del lado de Alan y la clave esta es algo que se creó Alan para poder guardar en su hash. Yo no quiero que Bárbara le llegue este puntero. O sea, acá debería eh, devolverle una copia de la clave, que esto me acabo de dar cuenta ahora. Bien, bueno, este sería el hash cerrado, pasamos ahora al hash abierto. ¿Qué estructura? Bueno, ¿alguna duda del hash cerrado? Ah, ¿y qué complejidad tiene esto? O de n, bien, ¿y qué es n? Acá hay algo que ustedes dicen hash tamaño, pero en realidad las primitivas del hash, ¿qué es lo que... O sea, el hash, a ver, vengo acá, ¿no? El hash tiene tamaño, que es la capacidad, destruir y cantidad, que es la cantidad de elementos que insertó Bárbara. La complejidad que le da Alan a Bárbara, o sea, Alan le dice, bueno, yo te garantizo que el hash obtener claves es ODN. Y yo le tengo que decir, yo Alan, a Bárbara, le tengo que decir que ese n está en función de cosas que conoce Bárbara. O sea, yo no le puedo decir que está en función de la capacidad. Porque Bárbara le dice, ¿qué carajo me importa cuál es la capacidad, ¿no? O sea, no me interesa. O sea, a mí lo que me interesa del lado de Bárbara es que me puedas expresar la complejidad en función de las cosas que yo inserté. Entonces, ahí va. Entonces es cantidad, o sea, n es la cantidad, ¿sí? ¿Y por qué funciona? O sea, porque yo acá digo, bueno, yo acá estoy iterando la capacidad, ¿no? ¿Por qué funciona? Porque sí, Alan garantiza que hay una relación entre la capacidad y la cantidad, ¿no? Que está dado por el factor de dimensión alfa. ¿Está bien? Entonces, como en términos de complejidad, ¿no? La notación O me dice, bueno, yo saco todas las constantes que multiplican, yo, Alan, le puedo decir a Bárbara, che, está en función de la cantidad de elementos. Porque yo, Alan, garantiza que esa cantidad de elementos, ahí, digamos, la multiplico por un número y me da la capacidad. ¿Está bien? Nada, eso es un comentario, pero nada, está bueno tenerlo en cuenta porque pues siempre hay que dar la complejidad en función de cosas que conoce Bárbara. O sea, no en función de la implementación. ¿Sí? Bien. Eh, ok. ¿Se entendió esto? Y pasamos ahora creo que se entendió, pasamos al hash abierto. El hash abierto. Profe, pudiera, disculpa, Sí. ahí, un momento, en esa diapositiva. Un momento. Listo, listo. Gracias.
Igual, nada, después la clase esta después se sube a YouTube, así que tranqui. Después la pueden buscar. Bien, pasamos a hash abierto. Eh, el hash abierto tiene una pinta de este estilo. O sea, tiene una tabla también, pero la tabla, cada posición va a tener una lista, ¿sí? Una lista enlazada. Después vamos a tener una cantidad, un tamaño, que va a ser lo mismo, esta va a ser la capacidad, y el destruir. Y cada uno de estos campos, que van a estar adentro de la lista esta, va a ser clave valor, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para obtener todas las claves de mi hash? Bueno, me comenta. Iteramos la tabla, bien. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es iteramos la tabla. Por cada posición en la tabla, tenemos una lista de elementos y tenemos que iterar la lista. Y sí, tenemos que tener en cuenta que puede haber casos bordes, como puede ser, bueno, elementos, posiciones en la tabla que no tienen listas o listas vacías. Pero bueno, en definitiva es eso. Bien. Si se entendió esto más o menos, pasamos al código. El código tiene esta pinta. Primero también tenemos que crear la lista que vamos a devolver, que es esta claves. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, vamos iterando por cada uno de las posiciones en la tabla, ¿no? Entonces, por cada uno de estos elementos vamos iterando. Entonces, primero nos paramos acá, después nos paramos acá, después nos paramos acá. Y cada vez que nos paramos en una de esas posiciones, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que iterar toda la lista esa que tenemos, ¿no? Entonces decimos, bueno, creamos un iterador y el iterador lo que hace es, mientras no esté al final de la lista, voy viendo el actual, ¿no? Que me devuelve, bueno, esto no me acuerdo, me parece que esto devuelve la clave en lugar del campo. Pero bueno, en definitiva es lo mismo. Acá me devuelve el campo, la clave, y guardo en lista insertar último, guardo la clave. ¿Está bien? Y después avanzo. Voy avanzando así hasta llegar al final. Por ejemplo, en este caso, me vengo acá, no tengo nada, me vengo acá, digo, bueno, ahí sí, creo un iterador, me paro acá, después me paro acá, estoy al final, listo. Termino el while. ¿Sí? En el caso de que no, en el caso de que no haya lista, acá pueden considerar un if o, bueno, fijarse, ver si su iterador acá entraría en el iter al final o no, digamos, en definitiva eso es como un detalle, pero es el caso borde ese de estar parada en un campo nulo, ¿sí? Y después ir iterando. En el caso de que la lista esté vacía, no pasa nada porque si está vacía va a estar directamente al final y esto no va a entrar nunca, ¿sí? Y después devuelven las claves. ¿Se entendió esto? Bien, perfecto. Y después la complejidad de este algoritmo. Ok. Acá hay algunos que dicen ODN, otros dijeron ODN más K. ¿Qué sería N? ¿Qué sería K en este caso? Por K las minilistas. Acá pasa lo mismo, o sea, vos tenés que expresar la complejidad en función de cosas que conoce Bárbara. Entonces, Bárbara no sabe que internamente hay listas. No tiene idea. Es más, Bárbara ni siquiera sabe si este hash claves, si el hash es abierto o cerrado. Eso no lo sabe Bárbara. Entonces, otra vez, ¿de qué forma deberíamos devolverle la complejidad a Bárbara? O sea, darle la complejidad a Bárbara. En función de cosas que conoce ella. ¿Y qué cosas conoce? Conoce la cantidad de elementos que insertó. Entonces,
damos la complejidad en función de eso. Decimos que es O de la cantidad de elementos que insertó. ¿Y por qué funciona? También funciona porque tenemos un factor de reinvención que nos garantiza que en promedio, digamos, hay una relación lineal entre la cantidad de elementos la cantidad de elementos totales o elementos máximos que pueda haber en todas las que insertó Bárbara y la cantidad de posiciones en el hash o posiciones con las listas y todo. ¿Está bien? Entonces, eso está determinado también por el factor alfa, que es la reinvención. ¿Sí? Pero bueno, bien. Eh, creo que con eso estamos. Si no queda ninguna duda, yo creo que por mí estamos. ¿Dudas? Si no tengo uno, tenía uno para si sobraba tiempo, no sé si, pues tampoco lo tengo para pensar más que nada, ¿no? Se los podemos charlar a ver si qué se les ocurre. Es uno de la guía. Eh, ¿Se ve bien la guía ahí? Bien. Es este, el 13, que dice implementar una función que recibe un arreglo ordenado y devuelve un arreglo o lista con los elementos en orden para ser insertados en una ABB, de tal forma que al insertarlos en dicho orden se asegure que el ABB quede balanceado, ¿no? No sé, más que nada se los tiro, no hay mucho tiempo, pero para ver que me tiren qué se les ocurre para hacer. Si se les ocurre algo. Si no, se los dejo para que lo piensen y nada, lo, se puede seguir charlando offline por Slack. Eh, pero fíjense que no les pide nada de una ABL. Acá dicen ABL en un parcial rejugado. Generalmente en un parcial lo que se pide de ABL es seguimientos de ABL, que eso sí se puede. Eh, pero después, este no es un ejercicio ABL, o sea, lo que les dice es, tienen un arreglo ordenado, o sea, el arreglo está ordenado, ponerle, si son números, están ordenados de menor a mayor, y devuelve un arreglo o lista con elementos en orden para ser insertados en una BB. Acá dice modifiqué el arreglo para que quede como una salida pre-order de una BB balanceado. Es cierto, es cierto que lo que tienen que hacer es, lo pueden pensar como cómo recorrerían esos elementos de forma pre-order, cómo los recorrerían. O sea, tienen un arreglo ordenado, ¿no? ¿Cuál debería ser la raíz primero? ¿No? Esa sería la primera pregunta. O sea, pues si es pre-order, lo primero que recorren es siempre la raíz. ¿Cuál debería ser la raíz? La mitad, ¿no? ¿Y cuáles deberían ser los hijos de la raíz para que el árbol ese esté balanceado? O sea, yo tengo el arreglo ordenado, la mitad de las mitades, exacto. Entonces, eh, ese sería, en definitiva, o sea, parece difícil, pero no es tan difícil. O sea, yo tengo un arreglo ordenado y yo digo, bueno, yo quiero que sea preorder. Para que sea preorder, el primer elemento del arreglo tiene que ser mi raíz, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es la raíz? Bueno, yo quiero que todo lo que tenga en el arreglo, lo que tenga más o menos la misma cantidad a la derecha que a la izquierda. Entonces ahí lo que digo, bueno, me paro a la mitad del arreglo. Todo lo que voy a tener a la derecha va a ir a la derecha, todo lo que tengo a la izquierda va a ir a la izquierda. ¿Y después qué hago? Bueno, yo ya tengo esas mitades y ahora quiero que mis subárboles también estén insertados de forma preorder. Entonces, ¿qué hago? Bueno, llamo recursivamente y digo, bueno, para mi mitad izquierda del arreglo, digo, bueno, me paro en la mitad. Cuando me paro en la mitad, voy a tener mi, mi hijo izquierdo. Y después me voy para la derecha y digo, bueno, me voy para la mitad derecha y me paro en mi hijo derecho, que va a estar en la mitad. Y así sucesivamente. Eh,
tipo búsqueda binaria, es más o menos como búsqueda binaria en el sentido que siempre vas partiendo tu mitad en mitades, pero la diferencia con búsqueda binaria es que en búsqueda binaria te puedes quedar con una de las dos mitades. En este caso vos tenés que recorrer todas las mitades. ¿Está bien? Entonces, nada, la complejidad va a ser distinta, ¿no? A la búsqueda binaria. Claro, te va a quedar ODN y la complejidad, pues tenés que recorrer todos los elementos de la regla. Pero bueno, nada, está bueno para pensar. Parece difícil, pues nada, te dicen cosas, árboles balanceados o lo que sea, pero más o menos como entendiendo conceptualmente qué es que un árbol esté balanceado, podemos pensar cómo resolverlo, ¿no? ¿Cómo cambiarías tu resolución si en vez de querer guardarlos en una BB se fueran a insertar en una BL? ¿Y cuál sería el cambio? ¿Alguno tira algo? Claro, el ABL se mantiene balanceado con las rotaciones, entonces no es necesario hacer ninguna modificación, le puedes mandar cualquier arreglo con esos elementos y te va a quedar balanceado. O sea, le puedes mandar el arreglo ordenado y te va a quedar balanceado. No se va a, a degenerar en una lista enlazada. ¿Está bien? Bueno, con esto sí, siendo las 8:32, diría de cortar. Llegamos a ver más o menos este problema, al menos así charlado. Así que buenísimo. Bueno, no sé si hay dudas, lo que sea, nos quedamos como siempre. Pero nada, en definitiva la clase ya, ahora sí ya terminó.